dos momentos de cuevas diferentes. David, cuando fue a su cueva, las promesas de Dios solo se estaba iniciando en su vida. Él estaba lleno del Espíritu Santo, de coraje, de fuerza, de decisión. Las batallas que batallaban eran fortísimas. Estaba con la espada, su espíritu no estaba cansado, su cuerpo no estaba cansado, su alma estaba dispuesta a vencer todas las batallas en el nombre de su Señor Dios. Él tenía una arpa, él cantaba cánticos, él adoraba a Dios, él estaba dispuesto, su corazón era entregue, él estaba rendido a su Dios. Y obviamente no había ni comenzado todavía su reinado. Diferente de Elías. El momento de cueva de Elías es un momento completamente diferente. El momento de cueva de Elías fue llegar desesperado después de hacer todo lo que Dios le había dicho, después de soportar las locuras de Israel, que por mucho que se enseñaba a Israel se iba a los dioses. Elías había trabajado al Señor hasta el agotamiento, no tenía ya fuerzas en su alma para soportar nada más. Elías llegó a esta cueva y vino la palabra del Señor y le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde al Señor: yo he sido celoso, he trabajado, hice todo lo que el Señor me ha dicho. Traté de obedecer todas tus órdenes, pero ahora me buscan matar y yo estoy desesperado. Y Elías declara al Señor todo su celo. Elías no tenía miedo. Elías, cuando hablaba, dejaba fuego del cielo en 70, 100 hombres, 140, cuantos fueran. Si Elías dijera va a llover, llueve, pero si dijera que no llueve, es que no va a llover y punto. Si Elías hablara, el poder de Dios era tan grande sobre él. Y él trabajó tanto para el Señor, pero en su cueva él estaba desmontado, desesperado, cansado. Su mente ya no lograba encontrar fe. El Señor le da una alimentación y dice: va al camino por el desierto 40 días. Llegando del otro lado, Elías va a una montaña y se mete otra vez en una cueva. Él va al monte Oreb, que llama también monte de Dios. Y viene el ángel y dice: levántate, que va a pasar el Señor. La palabra dice que derrubó montes, que se caían las piñas, que se ocurría terremotos y vientos y todo. Y Elías dentro de la cueva. Después de que todo ha pasado, el Señor habló con Elías y Elías respondió lo mismo. Todo esto ha pasado para que el Señor le hiciera ver a Elías que él estaba protegido. Mira el poder de Dios. Ha movido los montes, ha dado terremotos y los vientos se movieron y todo lo que ha pasado porque Dios decidió moverse para enseñar a Elías que él tenía todo el poder, que él no tenía por qué estar desesperado. Pero la cuestión es la siguiente: Elías estaba agotado. Es muy fácil decir cómo ha sido cobarde, cómo esto y cómo lo otro. Es muy fácil la gente juzgar. Lo que me parece increíble es que la gente que juzga a Elías no hace nada. Si ve un demonio, sale corriendo 3 metros y dice socorro, que no sé qué. O entonces hace que ha expulsado, pero no ha expulsado nada y ahí se queda. La persona se va a la casa con el espíritu y la persona... Pero para juzgar a Elías hay de gente que no veas. De la falta de fe de Elías, de la falta de coraje de Elías. Lo difícil es estar agotado como Elías se sintió agotado. ¿Por qué? Lo que nadie comprende que no era el poder de Elías que le hacía hacer todas las cosas, era el poder de Dios sobre Elías que le hacía hacer todas las cosas. Y cuando ya no sentía el mismo poder, y este poder nosotros cuando predicamos lo sentimos, es un coraje, es una determinación, es una sabiduría que viene del cielo y nosotros sabemos que viene del cielo, que el Señor se ha manifestado en nosotros para hablar con su pueblo. Nuestra capacidad es diferente,
porque nuestro entendimiento es diferente y nuestro idioma es diferente. Y si tenemos que predicar en otro idioma, sale todas las palabras, no tenemos dificultades ninguna. Pero entonces, cuando llegamos a nuestra casa y nos acostamos y dormimos y notamos que ya somos gente normal otra vez, decimos, Dios mío, tengo unos problemas que no vea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y uno llama al pastor, ayúdame, y el otro que no sé cuánto. Y cuando es el pastor que no tiene a quien llamar porque no puede demostrar a nadie ningún tipo de debilidad. Y cuando estos que predican con todo el coraje del Señor se ríen de aquellos que estaban débiles porque sienten una fuerza exagerada, cuando se va toda la fuerza del Señor, este se siente con el mismo o mucho más miedo que estaba sintiendo el débil. ¿Vale? Porque el poder de Dios nos capacita para tener coraje, para tener determinación. El poder de Dios nos da la palabra, nos da la enseñanza, nos da la conciencia, nos da todo lo que hace falta para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y esto recibió Elías, pero cuando no estaba en el poder de Dios manifestado, sintió toda la debilidad de la carne que se siente cuando esto ocurre, cuando se termina un trabajo. Amén. Y Elías ha contestado a Dios lo mismo. Yo he sido celoso, he trabajado, todos los sacerdotes se volvieron al mal, toda la gente se dedica ahora al diablo, para decir claro, porque no era otra cosa. Todos obedecían a Acabe, a Jezabel, aprenderon de ellos a hacer todo el tipo de prostitución espiritual que existía en aquel momento. Y el desesperado Dios le dice, tú no estás solo, Elías. No todos se volvieron, no todos se doblaron, no todos se prostituyeron, no todos le besaron al demonio que ellos sirven. Tú no estás solo. Hay otros que creen en mí de verdad, hay otros que son fieles, hay otros que guardaron mis enseñanzas y que hacen según mi voluntad. Hay mucha gente todavía, tú no estás solo. Pero Elías no lograba comprender nada más. Elías estaba desesperado y agotado. Y entonces Dios le ha decretado que él iba a ungir a Eliseo, profeta, en su lugar. ¿Sabes por qué Dios lo hizo? Porque Dios no es malo. Porque Dios es el más grande psicólogo que existe en toda la humanidad. Al analizar, de diagnosticar en Elías un trauma muy grande. ¿Sabes lo que demuestra que Elías tenía un trauma? Repetir una y otra vez la misma respuesta y dar los mismos argumentos y dar las mismas razones para que él estuviera en aquella situación. Elías estaba en trauma y Dios, como un buen psiquiatra, psicólogo, médico de los médicos, ha dicho, voy a poner un profeta en tu lugar. Cuando Dios decidió poner un profeta en el lugar de Elías, Elías supo que Dios lo iba a llevar al cielo. Y después de hacer según la voluntad de Dios, Elías ha sido llevado al cielo en un carro de fuego. Pero lo que me gustaría hablar es sobre las actitudes de Elías con Dios. El celo, el cuidado, el hacer según la voluntad de Dios ha definido su vida después de su cueva. Algo muy increíble en esta cueva de Elías. El ángel del Señor vino a traerle comida para que él comiera, porque Dios sabía que él no tenía condiciones de ir a buscar su propia comida. Y el ángel del Señor le llevaba comida. El cuervo le llevaba comida. La palabra de Dios venía hacia él. El ángel se manifestaba. Y vino el mismo Dios a hablar con él. Le envió todas las señales de su poder para que él le viera. Y Dios vino a hablar personalmente. Y Dios le habló suave, mansamente, cariñosamente, le preguntando qué pasaba, cuál era el problema, qué él estaba haciendo ahí. Amén. Por lo que se nota, todos nosotros tenemos un momento de cueva. La diferencia es qué te va a pasar. Amén. Si estás joven en la fe, prediques.
Si estás lleno de fe y de coraje, predique sobre tu Dios, de manera que las amarguras salgan de dentro de los amargurados y ellos se tornen guerreros de la fe. De manera que el miedo, la vergüenza, la desesperación se retire desde dentro de la persona por la forma que le has predicado y has dicho que Dios es Dios de los ejércitos y que nada les va a pasar y que Dios pondrá el poder de su fuerza en las manos para una batalla justa, para una batalla honorosa, para una batalla llena de coraje. No dejes que esta cueva que puedas estar pasando te desespere a punto de que tú no consigas sobrevivir. Pero si te sientes agotado por tu fe, si te sientes desesperado ya, si consideras que ya todo lo que has hecho ya es lo suficiente, si Dios considerar, si Dios venir y analizarte y ver que ya no tienes condiciones más, que has trabajado hasta el agotamiento, entonces esté seguro de que el Señor te va a alimentar, de que el Señor te va a enviar ayuda. Si tú has trabajado en la fe hasta agotarse, si tú has orado hasta agotarse, tú has predicado hasta agotarse, si tú has llevado el evangelio hasta el agotamiento, esté seguro que el Señor estará contigo en todas tus situaciones y en esta cueva, y Él no va a olvidar quién eres tú, porque cada hilo de cabello de tu cabeza está contado. El Señor conoce cada parte, cada célula de tu cuerpo. Él no te va a dejar. Entonces crea en el Señor que te ha llamado. Glorias al nombre del Señor Jesús. Confía en el llamado de Dios. Confía en la bondad, en la conciencia de Dios de que tú necesitas a Él. Amén. Y estés seguro que Él no te va a abandonar. Ahora, si paras un momento a comprender que David tenía el Espíritu de Dios, y aunque David vivía bajo la gracia, esta no era la historia de todo Israel todavía. Elías vivía bajo la gracia, pero esta no era la historia de toda Israel en aquel momento. Pero nosotros los cristianos vivimos bajo la gracia y esta es nuestra historia en este tiempo. Trabaja, estudia, dedícate y sé celoso para capacitarse cada día más a aquello que Jesús te ha dado, al don que el Señor te ha llamado. Y cuando tú no esperes, ha llegado el día de que tú, como David, llegue al lugar de la promesa, hasta que llegue el tiempo de ocurrir contigo como ha ocurrido con David, que en el momento correcto, David era oficialmente rey de Israel. Asimismo ocurrirá contigo, que cuando no te des cuenta, ya estarás en la posición que el Señor te dijo que te iba a poner. Comprenda una cosa, para ello tienes que estar siempre dentro de la voluntad del Señor. No salgas del camino de ninguna manera, ni para derecha ni para izquierda. Amén. Dios bendiga a todos vosotros y hasta el próximo video. Uau, que calor! Como eu gostaria de ter uma água geladinha.